a las inmensas y sofisticadas aeronaves conocidas como dirigibles, los globos controlados o los aeróstatos y la tecnología erróneamente llamada como tecnología Zeppelin. Según la historia oficial, aparecen a principios del siglo XX en la década de 1910 como dirigibles suaves, en la década de 1920 como dirigibles semirígidos y en la década de 1930 como dirigibles rígidos. Pero parece que eso no es todo y hay mucho más y todo relacionado con el antiguo mundo unido. En 1670, el jesuita Francesco Terzi de Lana, 1631-1687, profesor de física y matemáticas en Brescia, actualmente Italia, publicó por primera vez una descripción de un barco aéreo. A Terzi se le conoce comúnmente como el padre de la aeronáutica, por convertir el campo de la aeronáutica en una ciencia al establecer una teoría de la navegación aérea verificada por precisión matemática. De hecho, publicó el libro Prodromo Chiarofaggio di alcune inunzioni nuove premefo all'arte maestra, traducido como presidiendo, es decir, descripción de algunos nuevos inventos que presagian el gran arte. En el capítulo 6 del libro describió un barco con un mástil y una vela en él. Esta embarcación, según Lana, podría volar sostenida por 4 esferas de cobre preevacuadas con un diámetro de unos 7,5 metros cada una y con un espesor de su pared de cobre de aproximadamente 0,1 milímetros. Sabemos muy bien quién fueron y quién son los jesuitas y qué tipo de información manejaban y manejan todavía. ¿Tú crees que estas ideas se quedaron solo en los sueños de alguien? ¿Y si hay una fuente de energía gratuita inagotable en la aeronave y le colocamos un compresor y cilindros metálicos para poder evacuar periódicamente el aire para controlar el vuelo o simplemente para mantener la rarefacción requerida? Por supuesto, es difícil de crear un vacío ideal y el valor de la fuerza de elevación requerida se incrementó con el número de cilindros. ¿Qué te parece? Podría ser que para esto fue necesario hacer grandes aeronaves en forma de proyectil para poder esconder el número requerido de estos mismos globos en ellas. Supongo que muchos de vosotros ahora están comenzando a comprender por qué estas aeronaves estaban condenadas y todas las historias con la extracción de helio como material estratégico fue un cuento de hadas. Los trabajos artísticos como pinturas y dibujos del siglo XVIII hablan por sí solos. Supuestamente, estas aeronaves en la primera mitad del siglo XX utilizaban helio y más tarde hidrógeno. En diversas fuentes de información hay varias referencias al hecho de que los Estados Unidos han aprendido a extraer helio a escala industrial. El helio es más ligero que el aire y supuestamente se utilizó para llenar estas aeronaves. Al mismo tiempo, el helio es completamente seguro, a diferencia del hidrógeno que se utilizó para los mismos fines en Europa, que supuestamente no tenía grandes depósitos de helio para sus naves. Debido a esto, el helio en Estados Unidos se convirtió en una materia prima estratégica y se prohibió su venta a otros países. Sin embargo, quedan interrogantes. ¿Cómo aseguraron los fabricantes de aeronaves la estanqueidad de tal caparazón dadas sus dimensiones? Es bastante difícil, incluso si dividieron el volumen interno en compartimentos.
Al más mínimo defecto de fábrica, la cáscara dejaría de contener el preciado gas y podría haber grandes accidentes. Otro dato curioso es que estas aeronaves se consideraron mucho más confiables que los aviones que aparecieron más tarde, y las estadísticas lo confirmaron. Bueno, ¿qué había allí? Helio o hidrógeno de baja calidad diluido con algo no combustible. Y si seguimos la línea de tiempo y la historia del helio, nos encontramos con más problemas. Vamos a ver, 1868, el helio es observado por primera vez con un espectroscopio durante un eclipse solar total por el astrónomo francés Jules Janssen. 1920, el gobierno federal de Estados Unidos comenzó a extraer helio en las regiones de Texas, Oklahoma y Kansas, motivado por el interés en levantar energía para los globos y los dirigibles militares. Pero ya estos aparatos estaban en el servicio desde hace por lo menos 20 años antes. 1925, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Helio de 1925 que autoriza a la Oficina de Minas a construir plantas de extracción como una forma de almacenar helio. 1960, la Ley de Conservación de Helio de 1960 ordenó un oleoducto de helio crudo de casi 684 kilómetros que se extiende desde Texas hasta Kansas y se conecta a varias plantas de gas natural. 1996, la Ley de Privatización de Helio de 1996, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, ordenó al gobierno comenzar a liquidar los activos de reserva de helio en 2005 y vender sus existencias para el año 2015. 2013, la Ley de Administración de Helio de 2013 estableció una nueva fecha límite para el final del programa federal y ordenó que las ventas de helio se llevarán a cabo en una serie de subastas a la industria privada antes del 30 de septiembre de 2021. Bueno, creo que entiendes por dónde voy. No saquemos conclusiones superficiales y miramos los dibujos de los antepasados con referencia a estas aeronaves muy modernas, entre comillas, ¿no? Bueno, por ejemplo, este aparato de la primera mitad del siglo XIX tiene el mismo principio de funcionamiento similar a los dirigibles. Hay balones dentro del aparato, con la ayuda de los cuales se controló el vuelo como en los antiguos dibujos del siglo XVII. Parece que todo lo que sabemos sobre estas aeronaves de este periodo de tiempo es un cuento de hadas, bueno, excepto por las fotos de estas bellezas en el cielo que eran capaces de volar alrededor del mundo en 20 días con solo 3 escalas. Obviamente, la tarea era destruir esta clase de aeronaves porque parece que interfirieron mucho con alguien o sirvieron como testigos de algunas páginas desconocidas de la historia que la actual humanidad no necesitaba saber en absoluto. Bueno, ¿no te parece muy extraño, muy curioso y similar a todos los incendios de grandes ciudades y exposiciones universales, entre comillas, en todo el mundo que tuvieron lugar en el mismo periodo de tiempo? Bueno, en cualquier caso, el destino de las aeronaves era una conclusión inevitable y comenzaron a arder casi sincrónicamente en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos en realidad sobre estos maravillosos aparatos de vuelo? Tomemos como punto de partida una historia bastante conocida sobre la construcción de estos aparatos de vuelo en Alemania en las fábricas de Ferdinand Graf von Zeppelin, que estaban ubicadas a orillas del lago Constanza.
En 1863, Zeppelin llegó a Estados Unidos como observador militar. En este momento había una guerra civil entre el norte y el sur. Bueno, aquí tuvo la primera oportunidad de subir en un globo aerostático. Lo que sí es bien conocido que estas aeronaves se utilizaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial y el proyecto nunca se abandonó y sigue continuando hasta hoy en día. Fueron una vez una forma de transporte internacional e intercontinental ampliamente utilizada en el antiguo mundo, encajando perfectamente con los grandes palacios de cristal o hangares de cristal, los techos altos en los grandes estaciones de trenes que tenemos hoy en día, grandes edificios y torres diseñados específicamente como terminales de aeronaves para viajes continentales e intercontinentales.